Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. Volvimos con Ángel y vamos a ver qué nos trae en el 2021. Angelus. ¿Son los cazadores estos que venían con el otro? ¡Au! You have no soul, you cannot be saved. Sorry it took me so long, darling. Uy. ¿Lo habrá matado? ¿O es algún hombre que no puede morir? Shouldn't we be killing Holt? I know. That's just so much fun ruining his life. He's like family now. Thanks for the lift. That didn't take Es long verdad at que all. está embarazada. And they say there's no public transportation in LA. Yo calculo que Holtz va a volver, ¿no? ¿Está decorando el lugar de entrenamiento? What's this? Where's your weight? Balls your feet? Don't forget to follow. Oops, oh God, you said to... Are you alright? I'm a vampire. You can't hurt me. You're off your game. Disable the locks and bolts on the side door, thus completing step 3. I got a bad feeling about this. We'll figure something out. It's just a vault. Actually, my bad feeling is more about the man standing behind you with a large revolver. Move and I'll kill you. Under the microscope, it's virtually indistinguishable from GHB. No sé si será cierto, pero me convenció. Or, stop that. Put the weapon down. Oh, kind of delicate. Look, we're not thieves, we're investigators. Now, we need to look at your Niazian scrolls, so put the weapon down, because I'm getting kind of tired here. All right. Always want to give him a big finish. You have to bend. I don't bend there. What's it mean? It's when two great heroes meet in a field of battle and recognize their mutual fate. When I see you and Cordelia sparring, Karamchin always comes to mind. It's only natural that you and she would be drawn to one another. Igual hubo así como una química muy linda. Pero no. No, ¿no? Didn't mean anything by it. Is there something? Está todo incómodo todavía. Who gave you all the flowers? Nobody. The Etruscan, Sumerian, and Druidian each have their own cycles. You work forward from the presumed... ¿Por qué la mira así? Under each calendar, factoring in our own 365. ¿Se está preguntando si podría pasar algo? Unless the world ended last March. Cuando quedó embarazada, So we quizás. talking Armageddon or a bad house number? It's purification in Aramaic, ruination in ancient Greek, and in the lost Gashundi language, it means both. And you don't want to Es que sí, la purificación puede ser la destrucción de todo para empezar desde cero. What mistake? In his case, it meant that someday the vampire in him might die, but the human in him might live. That he'd be like a normal man? Yes. Wow. Buy him some plaid shirts and take him to the beach. Boy needs some color. ¿Cuánto falta para que llegue Hey. Mama Darla? Why are you looking at me like that? No reason. Human. Vampire. Woman. Man. Pyre. Has someone been putting vodka in your blood? Vampire. Are you trying to say you love me? Yes. What? I love you too. You do? When did this? Angel loves me. I love him. Oh my God. You guys love us, and we love you. We love you, Angel. I was saying it earlier. Me gustó mucho el grito. You've seen the good and the not so good. Just like you have in me. And for the record, the good I've seen far outweighs the bad. Hey, what are friends for? Friends. You ask me, they're for knocking you up and leaving you high and dry. Old flame from way back. Not the one who died. Yeah. No, not that one. The other one that died and came back to life. She's a vampire. Do y'all have a chart or something? In the files. I'll get it for you later. Well, when did this happen? You know exactly when it happened. I wonder if this might not be that bad thing we were expecting. What did Yes. you do to me? It's okay. All right, Cordia. I'm all right. I'm okay. You'll hurt her. Haven't you done enough? Upa. Here, sit down. You should get off your feet. It wasn't like I went evil or anything. I just... You just went male.
Nothing like this has ever happened. Maybe it's an hysterical pregnancy. ¡Ah! You want to feel a kick? Are you gonna take some responsibility here? Angel. Oh, me? Of course I am. Do I have to think of everything? Oh, here it is. It says, I have absolutely no idea what's going on. Violence abounds, violence restrained. This space the sanctuary was, Angel. shall be again. Oh, that's great, girls. Kind of a situation on our hands. Angel. And here we have 3 more of Angel's chippies. You girls are on the pill, I hope. What are they doing here? They're here to help recast the sanctuary spell to prevent violence in the club. Just the one night. Just the Es 2 lo or 3 suficiente. one times that one night. Is Angel gonna sing? I suppose he has to. She's carrying the baby. A child born to 2 vampires? Maybe it's some kind of uber vamp. Nyazian prophecies mention a Troclon. Supposed to be here about now. Born out of darkness to bring darkness. Great, so we're saying O quizás that es my al child- revés. Es Esperanza, quizás. Qué linda Cordy, ¿eh? Ella estuvo embarazada también, ¿no? If your destiny is to spawn something evil, I don't see how anything spawned by Darla and me can be good. Pero si tienen que The first educarlo, prophecy no van a said the hacer nada, vampire nacen soul would be malo. a pivotal figure in the battle between good and evil. That Shanshu one? Maybe it's not you. Why would anyone bring something into this world? I was pregnant once. If there's anything that you need, you think about I'm hungry all the time. It's weird. I can't seem to get full. Pregnant or not, you're going to keep your distance. Shewa. You're gonna be alright. You're gonna be alright. I'll kill her. for this. Vision. No, no, está embarazada. You're gonna have to find her first. She's so hungry. She doesn't know how to make the hunger stop. ¿Va a querer matar a un niño? Who's carrying his child? The one thing he can never have, even if he lives forever. Es que sí, es su hijo. Es humanidad. Es algo que él pensó que jamás iba a poder tener. I love children. I could just beat them up. You sure want to play the good guy, don't you? Yeah, you're the good guy who did this to me. But you don't know the hunger. It pounds. You can't make it go away. You can't stop it. I'll stop it. How could you put this in me? I hate you. Do it. No. El corazón. It's a child. Child has a heartbeat. It has a soul. Guess you're gonna be a father. Yay. Siempre me llama mucho la Angel, even with atención a soul, el nacimiento. she could give birth to what's spoken of in the prophecies. The thing that's come to kill and burn us all. Es que no, gente. I know that. Es I also know interpretación. that child is mine. Y es educación. Vos podés criarlo para que sea la mejor persona del mundo. Welcome to the 21st century. Angelus is here. You'll see him soon. You haven't used your muscles in a very long time. Este debe ser It'll be a Holt. while before you're strong enough to act. Sí. Just tell me where he is. Ok. Otro muy buen episodio de Ángel. Honestamente, me está gustando mucho esta temporada. Tenemos cosas para conversar. O sea, ya bueno, medio que se separaron las profecías. Y si bien tenemos la que supuestamente ya habíamos hablado alguna temporada atrás, que era la que tenía que ver con la vida y con la humanidad y con la posibilidad de que viva Ángel. Quizás se puede reinterpretar y puede ser que lo que esté dando vida sea a un niño, y este niño o niña puede ser la posibilidad de vivir, ¿no? A través de alguien. Eso por un lado. Después tenemos la otra profecía que hablaba de algo que va a resurgir y va a traer
purificación, y que esa purificación viene de la mano de la destrucción aparentemente de Ángel y compañía. Lo cual es raro también porque cuando se estaba hablando de los cálculos que Fred estaba haciendo, supuestamente había cálculos que iban un poco más atrás, que quizás hablaban de la cantidad de meses en los cuales Darla estuvo embarazada, y que ahora si vamos un poco más hacia adelante hablan exactamente del momento en el cual nació esta criatura que es Holtz, el cazador que viene cazando a Darla y Angelus a través de los siglos y los siglos. No sé, vamos a ver cómo sigue todo eso, pero como sabemos, las profecías pueden ser interpretadas y reinterpretadas de diferentes maneras, así que cuando llegue el momento de ponernos a pensar seriamente de qué estaban hablando las profecías, podemos conversarlas. Algo que me parece que es muy importante y que debemos conversar es que cuando un niño nace, ningún niño nace malvado. Entonces, o sea, sí, según la profecía también. Si vieron la película, bueno, pueden entender que haya algún niño malvado. Pero, o sea, hablando de cosas en serio y hablando en serio, me parece que vamos a ir hacia la posibilidad de que un bebé nazca y que ese bebé, nada, va a depender de la educación que reciba para transformarse en una buena persona, en una mala persona o en lo que sea. La realidad es que no sé muy bien hacia dónde vamos. Es como que siempre que me imaginaba el final de Buffy, el final de Ángel por ahí, es que iba a haber una especie de reencuentro entre Buffy y Ángel y que se iban a ir caminando felices hacia la nada. Quizás con una Buffy transformada en vampiro y que bueno, vayan ellos dos juntos. Pero ahora hay un bebé en el medio, entonces no sé cómo las cosas van a cambiar. Pero bueno, Ángel tiene la posibilidad de traer vida a la Tierra, y que es algo que él jamás pensó que iba a poder hacer. Entonces hoy en día, además esto también cambia mucho lo que es la dinámica de su vida. O sea, si bien Ángel no quiere morir, es una persona que lo vimos luchando mucho tiempo y nunca quiso ponerse en peligro al nivel voy a morir. Hasta hace un tiempo la posibilidad de morir lo único que hacía era, sí, deja un mundo solo, pero ese mundo solo tiene a Buffy, tiene a Wesley, tiene a Cordy, tiene a todo el grupo, ¿no? Entonces es, ¿qué dejas hacia atrás? El tema es que hoy en día ese peso cambia mucho, porque la muerte generaría que su hijo o su hija quede sin su padre. Entonces hoy hay un peligro diferente y eso te hace a vos actuar de manera diferente. Por eso es algo que siempre se discute en todas las series, ¿no? Esto si el amor te hace más débil o te hace más fuerte, ¿no? Esta idea de, bueno, si vos estás en una pelea, el recuerdo de tu hijo y el miedo a no morir, ¿qué te hace? ¿Más fuerte o más débil? Quizás te hace más débil porque te escondes, quizás te hace más fuerte porque sabes que tenés que salir de ahí vivo para poder volver a casa con tu hijo. Entonces nada, va a cambiar mucho la dinámica del show cuando este bebé nazca, y otra vez también hay que tener en cuenta que está Darla dando vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar con Darla? Darla se va a quedar, Darla se va a ir, Darla va a tener un bebé, entonces se va a transformar en una madre, y bueno, hay que ver qué es lo que ella quiere para el mundo. Entonces siento que quizás con la presencia de Holtz, ahora lo que vamos a hacer es poder quizás generar algún tipo de conflicto bastante tremendo en el que Holtz por ahí mate a la madre del hijo de Ángel, y que no sé cómo se va a reinterpretar la escritura de la serie, ¿no? Como supuestamente los malos son los demonios, pero aparentemente Holtz es un humano que estuvo como congelado en el tiempo, ponele. Entonces van a cambiar los roles, ¿no? Como que el humano va a ser el monstruo y que los monstruos van a ser los humanos en ese sentido, que me parece que es algo que la serie hace siempre, ¿no? Es como que desde el primer momento con Wolfman and Hart, como que los malos por lo general siempre fueron bastante humanizados. Entonces está bueno, ¿no? Que esta serie nos ponga en ese lugar, ¿no? De que los malos también pueden ser personas, y que son personas que están llenas de odio, llenas de lo que tengan que estar llenos, como pueden ser ambición por el lado de Wolfman and Hart y compañía. Entonces, nada, qué sé yo, me parece que siempre la lectura es interesante. Obviamente, también tenemos la lectura de los humanos siendo malos en Buffy y cómo allá no me gusta tanto, pero bueno, me parece que viene de la mano también de qué los motiva a ser malos, ¿no? Entonces, acá hay otro tipo de motivación para estos malos, como puede ser Wolfman and Hart o Holtz. Así que, nada, me parece como mucho más justificable dentro de ese lado que dentro de tres idiotas queriendo pasar el rato. Entonces, no sé cómo va a cambiar las cosas la serie ahora, pero se van a cambiar mucho. O sea, tenemos una mujer embarazada,
tenemos a un bebé en camino y que probablemente ese bebé también cambie muchas cosas si es que obviamente llegan a ser. Así que nada, eso va a ser muy interesante, pero son cosas para ver en el futuro. En este episodio, durante todo el principio del capítulo, tuvimos un poco de lo que es la relación de Cordelia y Ángel llegó a pensar que quizás existe la posibilidad, ¿no? Obviamente Cordelia, a mí me parece que lo ve como un amigo, y creo que hasta el día de la fecha Ángel también lo miraba a Cordelia como un amigo, pero es ese problema que tenemos los humanos de cuando dicen, che, harían buena pareja. ¿Haríamos buena pareja? Y te pones a pensar, ¿no? Como un escenario en el cual podés estar con esa persona. A mí no me molesta, honestamente no me molesta, porque siento que realmente llegaron a una conexión muy linda. Es como esa conexión que tienen The Doctor y sus companions, ¿no? Algunas companions, no todas, pero es como esta idea de que vamos avanzando los dos a un nivel como súper interesante en el que los dos, sin estar juntos, como que dan esa sensación de pareja, ¿no? De somos un equipo, ¿no? Entonces, creo que eso lo ven más desde ese lado, ¿no? Entonces no sé si van a seguir mucho con la idea de Cordy como novia de Ángel. Pero no sé, también podría ser interesante. Hay que tener en cuenta que ahora se viene un hijo y que si aparece un hijo las cosas cambian. Porque ponele que en 2-3 episodios tengamos al bebé y Ángel tenga al bebé en brazos y Cordelia lo vea como, uy, mirá, tiene un bebé en brazos. O al revés, Cordelia tiene su bebé en brazos y es, uy, mirá, tiene un bebé en brazos. Podría ser madre o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como que las cosas realmente pueden cambiar con la llegada de un niño. Entonces también la dinámica entre ellos puede cambiar. Y no sé, yo no me molesta. Honestamente no me molesta. Creo que además también rompe el ciclo de rubias y eso está bueno. Y como les digo, creo que fuimos a tantos lugares con ellos que me parece que no está para nada malo, ¿no? Esto que comenta Cordy, ¿no? No, Ángel lo dice, viste lo mejor y lo no tan mejor. Y me parece que realmente necesitas ver esas cosas, ¿no? O sea, en lo que es una relación, no ver lo oscuro y ver lo no tan oscuro. Y bueno, hacer las paces con todo eso es parte de poder estar en pareja. Así que, no sé, si llegase a pasar, no me parece tan loco y no me molestaría tanto. Si no pasa, tampoco me molesta. Es como que está ahí en el aire. Si se logra mantener bien la dinámica del grupo, no me genera nada malo. Así que bienvenido sea. Vamos a ver cómo sigue todo. Pero sería divertido ver a Buffy enterándose. No solo de esto, sino que además también que tiene un hijo. Eso va a ser bastante chocante para Buffy, ¿no? Me gustó mucho la discusión que tuvieron durante la pelea Darla y Ángel, ¿no? Como esta idea de ahora venís a jugar con esa cara de buen hombre y que te vas a hacer cargo y que nada, está todo bien, vos no sos la persona que sufre este embarazo y demás, ¿no? Es como que siento que está bueno eso en el sentido de relaciones humanas también, ¿no? O sea, por eso creo que es tan importante, que es algo que se estuvo hablando mucho últimamente en Argentina, ¿no? La decisión de tener un hijo, entonces es la posibilidad de hacer el aborto legal, seguro y gratuito acá en Argentina. Entonces hay partes del mundo que lo tienen ya como bastante normalizado y hay partes del mundo que no, como puede ser Argentina. Entonces esta idea de, bueno, tomar la decisión de transformarte en una madre, porque realmente vos tenés que llevar todo el peso de ese niño, ¿no? Entonces es bastante complejo y me gustó el momento ese de, bueno, ahora venís a hacerte cargo, ese momento de, ahora venís con todo lo bueno si vos pusiste esto en mí. Entonces es como que, si bien ellos estuvieron en una relación en la que supuestamente no podía pasar nada, es lo que pasa también en el mundo real, ¿no? O sea, hay muchas veces que estás teniendo relaciones y que no te cuidás y decís, bueno, no pasa nada, es una vez. Y puede pasar, realmente puede pasar porque no se necesita mucho para poder dejar a una persona embarazada. Entonces, me parece que está bueno como en líneas generales la conversación que se genera con solo dos personas discutiendo de esta manera y que es bastante real, pues son dos vampiros hablando del tema, pero se puede llevar como mucho a la realidad, ¿no? También todo lo que tiene que ver con Cordelia y la humanización de Darla, ¿no? Como esta idea de estar embarazada, la be helpless, con esta posibilidad de que, bueno, era una madre que necesitaba ayuda y que a pesar de todo seguía siendo un monstruo, ¿no? Entonces es como que el embarazo tampoco te cambia, o sea, si bien sí podría hacerte como más materna cuando veas al bebé, hay que tener en cuenta que ella no había aceptado la posibilidad de tener un hijo y que cuando ella está en esta crisis en la cual se da cuenta que su hijo tiene un alma, no es como que no mi hijo, dice, no mi bebé, no puede ser que tenga un alma, ¿no? Entonces es como que se transformó en real
esto hoy en día es real y que ahora se tienen que hacer realmente cargo de lo que van a hacer. Entonces creo que es importante poder tomar la decisión, y que justo lo hablamos también en el episodio de Buffy, que está bueno el laburo de los showrunners, que hablan de la realidad de lo que tiene que ver con hacerse cargo de estas cosas, ¿no? Como puede ser desde el punto de vista del casamiento entre Anya y Xander, con la posibilidad de que en un futuro, nada, hay que planear la posibilidad de tener hijos porque es una inversión y porque ¿quién traería a una persona a este mundo? ¿No? Es algo que también dice ¿cómo se llama? Darla. Entonces creo que es bastante interesante cómo se puede generar una conversación en un universo tan sobrenatural como el actual estamos viviendo, en el cual además también se habla de profecías. Y una profecía que, como les dije al principio, o sea, un bebé no nace para ser malvado, sino que un bebé nace y vos lo educás y le generás los principios necesarios para que ese bebé crezca y crezca como una buena persona. Obviamente después el bebé va a crecer y va a transformarse en un adulto que tome sus propias decisiones, pero cuando vos tomás esas decisiones en base a lo que una persona, o como tus padres o el grupo de personas que te influenció durante toda tu vida, y quizás puedes tomar las decisiones correctas para transformarte en una buena persona. Entonces nada, me parece que en serio son como muy interesantes las conversaciones que se pueden generar desde este tipo de series, y banco muchísimo, así que nada, muy bueno este episodio, realmente me está gustando muchísimo esta temporada de Ángel, así que vamos a ver cómo sigue toda la próxima semana. Entonces, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel. Chao, chao.